Godzilla y el Monsterverse no pueden tener una especie, o al menos eso es lo que el autor de las últimas 3 novelizaciones de películas del Monsterverse, Greg Keyes, insinuó a principios de este año en una entrevista con Gojigai. Al escribir algunos de estos libros hablaríamos sobre la especie de Godzilla, y en cierto punto también nos pide que dejemos de hacer eso. No sé por qué, no sé qué indica eso, no sé qué significa para ellos, pero pensar en Godzilla como una especie aparentemente no es la forma en que se supone que debemos hacerlo. Pensar en Godzilla. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede Toho, después de numerosas películas, cómics y libros, obligar repentinamente a Legendary y al Monsterverse a retcon potencialmente todo el Godzilla y realmente todo el antiguo cronograma del Monsterverse como lo conocemos, después de mucha investigación? No pude encontrar una respuesta de Toho sobre este asunto, lo que significa que todo esto todavía está muy oculto. Aunque Keyes es un oficial respetado en este campo, recuerda que, por ahora, estos son solo sus palabras y no está completamente confirmado. Tras escuchar el clip, probablemente todos coincidamos en que el autor decía la verdad, pues no tiene motivos para inventar cosas sobre este tema. Toho ha estado bajo fuego últimamente por parte del Monsterverse y los fanáticos de Godzilla, por sus reglas con Godzilla que no le permiten cazar y comer activamente a ningún humano u otra vida salvaje, como lo haría una criatura normal. Y por supuesto, su regla sobre cómo Godzilla nunca puede morir completamente, a menos que se insinúe que habrá un reemplazo como un hijo, o que de hecho no estaba realmente muerto. Pero esas dos pautas son fácilmente capaces de ser pasadas por alto, y no causar ninguna conmoción real. Pero potencialmente borrar casi todos los fragmentos de la leyenda que describen a Godzilla como una especie en el Monsterverso es un asunto mucho más grande, ya que más o menos destruye la intrigante historia de origen del rey de los monstruos en este universo en particular. Godzilla es un personaje con muchos orígenes y muchas historias diferentes para contar, pero en su mayor parte, siempre ha sido un espécimen singular, el único miembro de lo que sea que sea. En mi experiencia, esto no fue un problema en la franquicia antes del Monsterverso. Me encantaba que el Gran G-Man fuera este ser único y divino cuya existencia nunca podría explicarse realmente. Al final del día, estaba feliz de que Godzilla estuviera allí, algo con lo que muchos seguramente pueden identificarse. Pero también fui uno de esas personas que realmente disfrutó viendo a Godzilla tener montones de descendientes en la película del 98 y esta emoción alcanzó el siguiente nivel cuando se trataba del Monsterverso y la posibilidad de que en algún momento en este universo hubiera múltiples miembros de su especie. Si estaban vivos o no durante las películas era irrelevante, solo imaginarlos bastaba para divertirme. Abrió tantas nuevas vías para una historia de Godzilla, una que no seguía el mismo camino que casi todos los otros Godzilla que vinieron antes, y hay muchos de ellos. Obtuvimos a Dagon, un miembro de la especie de Godzilla que estuvo en la primera película, y se creó toda una historia a su alrededor que ayudó a impulsar la tradición cuando se trataba de la trama de Muto. En aquellos días me encontraba soñando despierto sobre si Godzilla sabía que Dagon estaba infectado por el Muto Prime y si simplemente se quedó allí observando impotente mientras el último miembro restante de su especie moría una muerte lenta y agonizante, lo cual Greg Keyes desmintió muy rápido en su entrevista también con esta declaración aquí mismo. ¿Sabía Godzilla sobre Dion? ¿Lo conocía en cierto sentido o como qué tal hombre de manera amigable? Todo esto sugiere que Legendary no se esforzó lo suficiente para que las historias de su Monsterverso se sientan interconectadas. Que tu escritor de libros esté tan claramente fuera de la dinámica interesante es, en mi opinión, un gran error. Entonces, esto significa que Dagon, y todos los demás restos de titanes que claramente se derivaron de un miembro de la especie Godzilla en la leyenda, ya no son canon y están destinados a ser completamente olvidados. Parece que sí, el Monsterverso ha luchado constantemente para construir un universo completamente conectado, con la leyenda siendo rutinariamente una reflexión posterior o completamente olvidada de un proyecto a otro. Y si realmente es el caso, que Toho ya no permitirá a los creadores del Monsterverso crear una leyenda que describa una antigua batalla entre las especies de Godzilla y Kong, ya no permitiendo que personajes como Dagon existan en la leyenda, eso es un poco decepcionante. Y ya podemos empezar a ver señales de esta nueva regla impuesta apareciendo en las últimas 2 películas y sus medios extendidos.
Shimo, como sabes, era un titán que compartía similitudes con Godzilla y Godzilla x Kong el Nuevo Imperio, pero claramente no era de la misma especie. Si acaso, podríamos simplificar la conexión biológica entre Godzilla y Shimo a algo en la línea de que ambos eran miembros únicos de cierta clase de titán. Un cocodrilo y un dragón de Komodo son diferentes, pero ambos son reptiles. Originalmente, se propuso que Shimo se pareciera más al Gran G-Man, como se ve en este arte conceptual de la bestia. Puedes ver que ella no era exactamente idéntica a Godzilla por completo, pero estaba claro que eran de la misma especie. Como comparar un mastín con un pastor alemán. Diferentes en apariencia, pero totalmente pertenecientes a la especie canina. Titanus Dog también encaja aquí. Todas las charlas sobre este adorable titán siendo una rama de la especie de Godzilla ahora son potencialmente nada más que divertida fanfiction. ¿Recuerdas el infame arte conceptual que muestra a un Godzilla volador disparando desde el cielo a un grupo de Kongs y Gojis? Podríamos tener la respuesta de por qué la escena que describe la antigua guerra en Godzilla vs. Kong fue eliminada y sustituida con lo que vimos en el Nuevo Imperio. De una historia que describe una verdadera guerra masiva entre especies, a una historia simplemente sobre un solo Godzilla desafiando a la especie Kong. En mi opinión, es una interpretación mucho menos imaginativa de la antigua historia y leyenda del Monsterverso. Una que no deja mucho espacio para la reflexión o diversión en el desarrollo de una cautivadora historia de origen. Cabe mencionar que muchos de los otros titanes en este universo se muestran como los únicos de su especie, lo cual es importante considerar. Pero debemos recordar que esto es solo un problema con respecto a Godzilla, porque está cambiando algo que ya estaba establecido. La historia de Godzilla en el Monsterverso ahora podría describirse como más de lo mismo. Lo mismo de siempre, y esta podría ser una de las razones por las que Godzilla en las últimas dos películas ha retrocedido a ser principalmente nada más que una fuerza implacable que ha sido relegada a desempeñar el papel de una herramienta impulsora de puntos de trama dramáticos y no mucho más que eso. Entiendo que Toho quiere asegurarse de que el legado de Godzilla no se vea empañado por alguna historia moderna extravagante de su querido personaje, pero para cumplir esto solo puede haber uno. La política sobre el Monsterverso tan avanzada en su vida útil simplemente no me parece correcta y no ayuda a este universo. Claro que ayuda a hacer que el Godzilla individual se sienta más especial y verdaderamente divino, pero ya tenemos unos 30 películas que ya lo hacen y fue agradable tener una historia de origen completamente diferente para la criatura. Al final las cosas pueden cambiar, y como mencioné, no pude encontrar ninguna observación oficial sobre este asunto fuera de las palabras de Greg Keyes. Pero él ha escrito los últimos 3 libros oficiales para este universo, así que creo que hay algo de precisión en sus palabras. Mirando hacia adelante con el Monsterverso, creo que vamos a seguir viendo a Godzilla presentado como un ser singular sin familia o especie, pero solo esperemos y veamos. Así que has escuchado cómo no soy un fan de este posible cambio en la historia de Godzilla en el Monsterverso, o que simplemente no vamos a hablar de lo que ya se ha establecido en la tradición solo porque Toho lo dijo. Ahora quiero escuchar sus pensamientos, no puedo estar solo en esto. Si les gustó este video y quieren más, suscríbanse, pulsen la campana, denle like, compártanlo y hagan todo eso de YouTube. Como siempre, este ha sido Jacob, y nos veremos en el próximo.